Dice Filipenses capítulo 2 del 1 al 4. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Muy bien, hermanos, pues iniciamos ahora este segundo capítulo y como habíamos mencionado anteriormente, estamos en un terreno donde el apóstol Pablo ha dicho, basta de hablar de mí, ahora vamos a hablar de los asuntos que conciernen a ustedes y vamos a ver algunas cosas un poquito más invasivas, más personales, bueno, ya sabemos que esta carta es muy personal, pero con ello vamos a aprender algunos principios muy prácticos que si logramos entenderlos de la manera correcta, aunado a una voluntad de querer ponerlos por práctica, querer ejecutar esos principios, vamos a ayudar que nuestra iglesia pues sea sana, no solamente en doctrina, sino también en la práctica, porque de qué caso tiene entender la teoría si no la vamos a aplicar. Y el sermón de esta mañana he tenido a bien titularlo como la humildad como el camino a la unidad. Cómo es esencial, es importantísimo este elemento, la humildad para llegar a la unidad. Y es este tema, este tópico, si se da cuenta, lo estamos repitiendo, ¿verdad? La unidad, pero no es un tema menor. Y las preguntas, algunas de las preguntas que pretendo responder en esta mañana, o en este mediodía ya, ¿por qué este particular uso de la retórica del apóstol Pablo en el texto? Porque si se da cuenta, al parecer cambia un poco el discurso. Otra pregunta es, ¿por qué insiste Pablo en el tema de la unidad? Lo que conlleva la siguiente cuestión. ¿Qué estaba sucediendo en la iglesia de Filipos? ¿Cuáles son las dificultades de la unidad? Y también pretendo responder cómo se manifiesta una conducta que considera a otros como superior a sí mismo. No voy a entrar de lleno en esta última pregunta en el sermón de hoy, porque en la siguiente sesión vamos a hablar a profundidad acerca de ello. ¿Cuáles son las motivaciones que debemos de tener para considerar a otros de manera como superiores? Pero sí vamos a dar un vistazo importante desde este día. Previamente hemos mencionado, hemos explicado por qué es necesaria la unidad. Desde el versículo 27 del capítulo 1 se ha dado un argumento importante debido a la oposición que vamos a experimentar, a padecer en el mundo. Pues eso es una motivación necesaria para promover la unidad, porque habremos de padecer aflicción, persecución, rechazo, y eso es un motivo importante. El ejemplo de Pablo lo tenemos, que él al confesar de manera pública su fe y al vivir una vida de acuerdo a ello, es que se han levantado opositores, falsas acusaciones, está encarcelado por estas falsas acusaciones, lo han envidiado, lo han denunciado, se han enemistado con otras personas. Pero esto es una marca, es un sello de ser parte de ser ciudadano del reino celestial. La oposición es importante porque das una evidencia de ser creyentes, al igual que estas aflicciones nos hacen madurar y crecer en nuestra fe. Hemos dicho que cada recién convertido, no solamente su nombre es escrito en el libro de la vida, sino que también en la escuela del sufrimiento, del dolor y quizás de la persecución. Esos son temas que quería recordar que anteriormente mencionamos. Ahora bien, ahora aquí vemos unas preocupaciones del apóstol Pablo que pretende ocuparse. Cualquier amenaza, amada iglesia, cualquier amenaza que atenta contra la unidad de una congregación es sumamente peligrosa y debemos atenderlo. No podemos hacernos de la vista
gorda, porque si hacemos eso, es cuestión de tiempo para que se genere un cisma, una división y pongamos en peligro esta unidad. Debemos siempre procurar la armonía. La armonía. Y Pablo pues lo atiende así, no solamente en esta carta, vemos numerosas advertencias, palabras del apóstol Pablo exhortando a la unidad. Por ejemplo, en 2 de Corintios 12:20 menciona que temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. En el versículo 21 también le preocupaban algunos pecados que minan la pureza de la iglesia. Él dice que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. ¿Qué está diciendo? De alguna manera nos está indicando que no debemos permitir tolerar el pecado, menos aquellos que son públicos. Debemos ser consecuentes, debemos llamar al arrepentimiento, porque si dejamos que eso ocurra, bueno, como he mencionado, es cuestión de tiempo para que la división se haga presente. Pero atendiendo propiamente la situación en Filipos, y aquí abro un paréntesis y debo recordarles que la iglesia de Filipos, de hecho, cuanto más estudio, cuanto más leo comentaristas, cada vez es más unánime, que la iglesia de Filipos es una iglesia fuerte, era una iglesia sólida en su doctrina, tenía la teología correcta, era una iglesia doctrinalmente sana. No era cualquier congregación, no era como una iglesia de Corintios tal vez, que había muchos desórdenes, había muchos dones, muchos talentos, sí, pero había un desorden, no en esta iglesia. Pero recordemos que donde hay pecadores sí regenerados, sí nacidos de nuevo, pero pecadores, va a haber conflictos. Siempre los habrá. Y aquí el conflicto nacía de un conflicto a nivel personal entre dos personas, entre dos partes, ¿sí? Evodia y Sintique, como se nos dice en el capítulo 4. Y Pablo quiere atender este tema. También advierten en el libro de Romanos, capítulo 15, sobre la unidad. Él dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. En la iglesia a los Gálatas, capítulo 5, versículo 26, advierte, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Y puedo mencionar más ejemplos que escribe Pablo de otras cartas a otras iglesias, cómo está apelando la unidad, cómo hace un llamado, solicita la humildad, cómo pide que evitemos la envidia, porque si hay envidia habrá contienda. Es algo recurrente que él hace. Y es importante, hermanos, hacer hincapié que no importa cuán sana sea la iglesia en su doctrina, cuán buena, cuán esforzada sea en acatar esa doctrina, siempre estará el peligro de que por medio de un conflicto personal, si no se atiende de manera pronta, de manera apropiada, pondrá en peligro la unidad. Y considero importante mencionar todo eso como introducción por aquello que podamos creer que otra vez el tema de la unidad, primeramente es mi deber porque entiendo que es el sentir de Pablo, pero más importante aún, porque la Escritura lo enseña, lo dice. Y en tercer lugar, como pues previamente mencionado, puede ser que estemos desestimando el tema porque se está mencionando mucho. Pero es una de las cosas que persigue esta carta, el gozo, la unidad, la sencillez.
el vivir una vida cristiana de acuerdo a lo que la Escritura enseña. William Barclay comenta que el único peligro que amenazaba a la iglesia filipense era la falta de unidad. El único peligro, pero no era un tema menor. En un sentido, continúa Barclay mencionando, en un sentido esa es la amenaza que enfrenta toda iglesia sana. Cuando las personas experimentan su mayor consagración y convicción en sus creencias, como es el caso de nosotros, que tenemos unas convicciones, por ejemplo, nuestra confesión 1689. Aquí voy a parafrasear para no leer todo lo que menciona Barclay. Cuanto mayor es la convicción que tenemos, cuanto más seguros estamos en nuestra doctrina, puede ser que algunos lo tengamos más claro, pero otros de nosotros no. Y se genera pues una separación, una pequeña división natural, porque uno está avanzando más rápido que otros. Es normal, eso pasa. Entonces, eso puede crear alguna división, puede crear algunas diferencias, sí, pueden ser razonables en el sentido de que hay una brecha de entendimiento, pero si no somos cuidadosos en atender a aquellos que son más débiles en su comprensión, en su entendimiento, se puede crear una división muy grande y peligrosa y que surjan conflictos. Pablo finaliza Barclay mencionando, desea proteger a sus amados, a sus amigos filipenses de ello. Y ese es el deber que tenemos nosotros. Debemos ser cuidadosos. Cuidadosos. Debemos ser cuidadosos de que si entendemos algo y queremos imponer a otros que lo entienda ya o que lo ejecute de la manera que yo lo entiendo. Por ejemplo, alguien podría decir, lo menciono porque no lo he escuchado y creo que no ha sido el caso, porque el pastor Misael siempre predica con corbata y el hermano Adán no. Esas son cosas circunstanciales, pero puede ser, y a lo mejor puede ser algo válido, dependiendo de la intención, puede ser algo válido. ¿Sí? ¿Por qué la reunión de la oración no son los días jueves y a las 5 de la mañana? Pues pueden ser cosas válidas y se pueden atender, ¿sí? Pero hay formas de expresarlo, de manifestar todo ello. Pero antes de manifestar esa situación debemos recordar que la unidad es importante mantenerla. En cosas doctrinales, si vemos que alguien que se para aquí está predicando algo que no es de acuerdo a lo que creemos, bueno, tal vez ahí no seremos tan lentos, tan pacientes, quizás debemos ser más prontos, ¿sí? Pero creo que una de las razones por las cuales no se menciona cuál es en sí la problemática, el conflicto entre estos hermanos, es porque tal vez no era algo doctrinal y seguramente era algo así, porque hemos dicho, hemos establecido que su doctrina era sana. Tal vez la hermana quería pintar la iglesia de color rojo y otro color morado. Era algo circunstancial. Pero a lo mejor ese no fue el problema. Quizás fue porque una fue muy celosa con su interés de pintar de una manera la iglesia, el templo, la sinagoga donde se reunían. Bueno, cualquier cosa, ¿no? Pero a lo mejor la respuesta no fue la adecuada y fue la actitud lo que molestó. Eso pasa mucho, ¿sí? Eso pasa mucho. Que nos sentimos menos, nos sentimos amedrentados y de ahí se genera un conflicto y pues cuando hay dos partes separadas, pues uno se puede poner un lado de otro y otro de otra y eso crece y pues genera muchos problemas. Pero debemos recordar, aquí tomo un ejemplo del pastor John MacArthur. Él menciona que no somos como un saco donde se han depositado canicas. Lo único que está uniendo esas canicas en el saco es el saco. Pero ¿qué pasa cuando el saco es roto? Las canicas se van a donde sea. Nosotros no somos eso. Más bien, continúa MacArthur mencionando, somos como el imán que reúne las virutas, los residuos del acero. ¿Sí? Que estamos unidos. ¿Y qué nos une? Cristo. Cristo es ese imán que nos une. El espíritu de comunión, como dice el apóstol Pablo, es lo que nos mantiene unidos. El recordar que somos pecadores y que somos renovados, salvos, redimidos por la obra de Cristo. Eso es lo que nos debe mantener unidos. Y no es que este lugar sea solamente una actividad social, pues porque no tengo nada que hacer, porque me entienden y nada más. No, hay algo más profundo que nos une, que promueve y que preserva en nosotros el querer tener la armonía. La armonía. Ahora, hermanos,
considero que nuestra situación, nuestra prioridad número uno es como la iglesia de Filipos, procurar la unidad. ¿Por qué? Porque a la luz del entendimiento que tenemos una doctrina sana, y creo que también una actitud sana, porque con el paso del tiempo hemos estado corrigiendo algunas cosas, y eso habla bien, que nos damos cuenta de que algo no está bien, que no es adecuado, podemos ajustar, y nos vamos adecuando de acuerdo, crecemos en ese conocimiento. Entonces nuestra prioridad es esto, procurar la unidad. Si reconociéramos que no tenemos una doctrina sana, entonces nuestra prioridad sería pues llegar a ese conocimiento de una doctrina sana. ¿Sí? Entonces, lo que Pablo dice a la iglesia de Filipos es para nosotros, pues, también. Entonces, usted ya llevó una tarea, usted y yo, el día de hoy, es que yo debo procurar, debo promover la unidad. Y vamos, espero ser lo suficientemente claro para llevarnos algunas pautas, normas, principios que van a ayudarnos en promover esta unidad, pero no se preocupe si no queda del todo claro, la siguiente sesión vamos a profundizar todavía más. Entonces, este es el desafío, debo procurar la unidad. Esa fue apenas la introducción. Dice el apóstol, versículo 1, el capítulo 2 de Filipenses, por tanto, esta expresión por tanto es una continuación de lo que he mencionado que viene desde el versículo 27 de Filipenses 1. Esta expresión denota que lo que pretende decir ahora tiene relación con la anterior, que no está aislado su discurso continúa, pero el cambio sí lo notamos en el uso de su retórica. Y cuando leía este pasaje fue una de las preguntas que me resultó un poco más difícil de responder y tratar de entender por qué se expresa como se expresa. Incluso algunas personas que llegaron a considerar que tal vez Filipenses tiene más de un autor. Filipenses 1 lo escribió Pablo y Filipenses 2 lo escribió otra persona, lo cual no es el caso, solo algunos opinaron eso. En el capítulo 3 es más marcado algunos que llegan a pensar eso. Así como hoy, cuando lleguemos al capítulo 3 voy a dar mis razones por las cuales no es así. Entonces, ¿por qué el uso de la retórica? Si usted se da cuenta, dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, sí. Esta partícula sí puede sonar un poco confuso, porque una lectura superficial y rápida podría llevarnos a considerar que, bueno, precisamente es una condicionante, sí, o sea, que puede haber o no puede haber. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Si hay alguna consolación en Cristo. Entonces Pablo no está seguro si hay consolación o no. No está seguro si hay consuelo de amor o no. Pero si nos detenemos a pensar un poco, no tiene sentido que él trate de comunicar eso, porque todo lo que hemos estudiado anteriormente, él ya da por sentado de que estas virtudes, estas cualidades, ya están presentes en la iglesia. Incluso él ha dicho que ya las ha degustado de ellos, que ya la ha experimentado. Por lo cual es rápido podemos rescatar que esta partícula sí se interprete como una condicionante. Más bien, si nos vamos a la costumbre, lo que está queriendo decir aquí Pablo, primeramente el cambio de su retórica, del discurso, es que quiere crear un énfasis. Es decir, pone mucha atención a lo que voy a decir. Ya sabemos que en las escrituras, o por lo menos la mayoría, cuando se repite mucho una expresión, una palabra, es crear un énfasis, como vemos el tema de la unidad, y lo repite de palabras diferentes y expresiones diferentes, pero quiere imprimir un énfasis todavía mayor, más amplio, más notorio, cuando cambia su discurso, cuando el ritmo de su retórica y su discurso está cambiando aquí. Entonces, cuando leamos si hay, lo podemos interpretar de esta manera. Si esto es verdad y lo es, eso tiene mayor sentido. U otra forma sería, ya que hay consolación en Cristo, debido que sí hay un consuelo de amor, puesto que hay un deleite o una comunión del Espíritu, debido que ya han experimentado este afecto entrañable o esta misericordia. Es decir, esta expresión ya da por sentado que ya se ha experimentado, que ya hay.
y no de una situación hipotética o algo que podría presentarse. Y reitero, esto tiene mucho mayor sentido con todo lo anterior que se ha explicado. Entonces, espero haber sido más o menos claro respecto a esto, es que el apóstol quiere hacer un llamado a lo que va a comunicar a continuación. De hecho, está diciendo que yo ya he visto esta consolación en ustedes, yo ya he visto este amor, yo ya he visto este afecto. Por tanto, ¿sí? Completad mi gozo, dice en el versículo 2. Él está hablando a una iglesia, ¿sí? A una congregación. Está hablando a personas que ya conocen. Está hablando a personas que tienen un afecto, una amistad. Dicho de otra manera, si no le molesta a alguno de ustedes, podríamos decir que era su iglesia favorita, su iglesia preferida, porque tiene una amistad muy cercana con ellos. Yo en lo personal no creo que esté mal decir eso. Hay personas en la iglesia que podemos platicar más, porque se parecen más a nosotros o fluye mejor. Bueno, aquí era eso también, ¿sí? Entonces, él está diciendo que ellos pueden completar su gozo porque ya ha visto las cualidades, las virtudes. El que comenzó la buena obra en ellos va a seguir aumentando ese amor, esa gracia para con ellos. Entonces, como ya está presente esto, ustedes pueden completar mi gozo. Ustedes pueden y deben hacerlo. Cuando dice si hay alguna consolación, ¿sí? Esta palabra puede entenderse también como una exhortación. Y la palabra exhortación nos habla de brindar algún consejo, brindar aliento. No es propiamente o no es correcto mencionar que es un regaño. Puede ser incluso un poco de violencia, de agresividad, con la finalidad de hacer despertar al hermano o la hermana que está en un pecado o en un peligro de tentación que lo puede llevar a pecar. Pero es brindar consejo, es dar advertencia. Y recordar que el espíritu de consolación, el espíritu que vendría, que anunciaba el Señor Jesucristo, que vendría a nosotros, este espíritu que consuela, también es un espíritu que da consejo porque será y es nuestro guía. Y un guía orienta. Un guía pues da dirección donde hay confusión. Y aquí había confusión. Aquí Pablo está detectando que el entorno pues se está tornando un poco oscuro, un poco en tinieblas, y le está mencionando pues que de un espíritu de consolación. En uno entre ustedes se tiene que levantar, tiene que alzar la voz y tiene que dar consejo, tiene que guiar, debe orientar. ¿Por qué? Porque yo ya lo he visto en ustedes antes. No está pidiendo algo que desconozcan. No es algo que sea ajeno a ellos. No es algo que seguramente ya Pablo les enseñó que nunca les hubiese hablado o instruido. Pablo solía pasar bastante tiempo en un lugar y seguramente él cuando ya miraba el lugar sólido, maduro, un par de hermanos o más hermanos que pudieran guiar a la iglesia, pues se retiraba de ese lugar, porque no era levantar por levantar un ministerio. Esto no era la forma de operar del apóstol. ¿Y cómo aprendió eso él? Porque recordemos, cuando él fue llamado al ministerio, ¿cuánto tiempo pasó estudiando? ¿Un día? ¿Una semana? ¿Unos cuantos meses? No, un buen tiempo, un par de años, ¿verdad? Entonces, él replicaba lo que ya había experimentado. Nuevamente, él está pidiendo a la iglesia de Filipos que recuerde lo que ya ha hecho antes. No es nada nuevo. Entonces, ¿cómo yo voy a ayudar a promover la unidad de mi iglesia? Pues cuando yo vea un conflicto personal, buscar la manera apropiada, el momento adecuado, ¿sí? El espíritu cristiano de humildad y sencillez, acercarme, brindar consejo, brindar exhortación, dar consuelo, ¿sí? Porque si no lo hago, la confusión va a crecer y el entorno se va a volver oscuro y va a ser más complicado brindar el consejo, ¿sí? Entonces, atendamos esto. No es algo nuevo, es algo que ya sabemos y debemos recordar. Luego le usa la expresión consuelo de amor. Y es importante que él menciona si hay alguna consolación, pero lo está anclando ¿a qué? En Cristo. No hay consuelo si Cristo no está allí. ¿Y cuál es el consuelo que Cristo da? Que sabiendo nosotros que somos pecadores, que merecemos las llamas del infierno, Cristo viene y nos liberta y nos salva
renueva los cimientos más profundos de nuestra alma, de nuestro ser, cambia nuestros afectos. Somos hechos nuevas criaturas. Y ahora hay gratitud, hay un nuevo sentir, una nueva razón para vivir. Eso es un gran consuelo, porque las aspiraciones de este mundo pues son un tanto agresivas, son complicadas de cumplir todo lo que demanda esta vida. Y al final, ¿para qué? Pero nuestro Dios, nuestro Señor, nos da ese alivio que requerimos para nuestras almas y eso es un gran consuelo. Entonces, por eso Pablo pienso que primeramente habla de un consuelo en Cristo y después viene la siguiente expresión. Si hay algún consuelo de amor, ¿sí? Un consuelo de amor. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, hermanos, pues el amor que ya hemos degustado, que nos hemos deleitado en nuestro Señor, ahora debemos esparcirlo, debemos buscar que sea multiplicado. Si nosotros somos esas vasijas llenas de su amor y vemos otra vasija que está medio vacía o está seca, pues vayamos y compartamos de ese líquido de amor que ya poseemos nosotros para que sea lleno también, para que pueda degustar, para que pueda recordar ese amor que también ya ha experimentado en otro momento. Y no iremos con temor de que nuestras reservas sean agotadas, porque si reconocemos que nuestra fuente y nuestro benefactor desciende, viene desde lo alto, es una fuente inagotable, una fuente inmutable, con nuevas misericordias cada mañana, ¿por qué no habríamos de tener lo suficiente para compartir a otros, para dar a otros? Esto es lo que pide el apóstol. El mismo amor y consuelo que he visto entre ustedes, que también ya me han hecho partícipe en otro momento, quiero que lo muestren ahora entre ustedes. Qué importante es esto. Y les recuerdo, él está hablando a una iglesia. Si hay alguna comunión del Espíritu, siguiente expresión, o más bien, debo recordar, dado que ya hay esta comunión del Espíritu, porque ustedes ya han degustado de ello, el Espíritu, el cual es un agente cuya intención es la misma para todos, el cual es preservar la unidad, que existe un compañerismo, que tengamos todos una participación activa. Algunas veces usted será más activo para tener compañerismo conmigo y otras veces seré yo, pero que siempre estemos prestos, dispuestos, inclinados, orientados a corresponder esa participación. Cada esfuerzo debe ser orientado a fortalecer la unidad. De la misma manera que usted, que es padre de familia y ve a sus hijos enemistados y eso le duele, le preocupa, le angustia y se ocupa. Bueno, el apóstol también hace lo mismo. No estén enemistados, no se peleen, que no den cabida a la envidia, a la contienda, a la división. Más bien tengamos acciones que fortalezcan la unidad. Eso es algo que debe respirarse en una iglesia, la armonía. Y eso le agrada al Señor. Eso es agradable. Así que mientras que el consuelo de Cristo nos llama, su consolación nos llama, es la comunión del Espíritu de Dios lo que nos mantiene unidos. Una vez llamados y unidos, es este consuelo de amor que brindamos unos a los otros, lo que alimentará nuestro afecto entrañable. ¿Y qué es el afecto entrañable? Bueno, lo puedo resumir en la siguiente expresión: hacer todo lo que hacemos para la iglesia con ternura, con cuidado, con temor de quebrar, de lastimar algo. Debemos ser cuidadosos. Aquí es donde, en este afecto entrañable, aquí es donde debe volverse visible ese consuelo, ese amor que el Señor nos ha brindado. Aquí es donde deben florecer nuestras obras de misericordia. Aquí es donde
deben expresarse de manera prolongada, con acciones continuas y de forma desinteresada, las obras piadosas para con los santos de Dios. Hacerlo todo con ternura, siendo pacientes, muy pacientes. ¿Por qué? Estamos tratando con pecadores. Sí, renovados, regenerados, pero somos pecadores, eso no cambia. Eso no cambia. Cuidado con esto, mis amados hermanos, debemos ser muy cuidadosos. Actuemos con afecto entrañable, ternura. Si alguna misericordia, el equivalente aquí, pues refiere a compasión. Y esto va muy de la mano con la expresión anterior que hemos indicado. Así como el Señor se ha brindado a cada uno de nosotros de manera compasiva, debemos tratarnos de manera compasiva. Pensaba mucho al leer esto en Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Presentar nuestros cuerpos para edificar a la iglesia. Debemos dar gloria a ese Rey que ha puesto, mis amados, ese Rey glorioso, poderoso, ese Rey grandioso, en su excelencia y su grandeza, que ha puesto la mesa, el alimento, la hora, el lugar, así como a todos los invitados, para disfrutar de su compañía, de todos y cada uno de los presentes. Él ha puesto la mesa y todo lo que se necesita. Debemos gozarnos, alegrarnos y elevar gratitud a nuestro buen Dios, porque ha puesto este lugar para nuestro beneficio, para honrarlo más a Él, para glorificarlo. Y por eso es nuestra tarea, nuestra responsabilidad, es nuestro deber procurar la unidad espiritual, una unidad bíblica, una unidad que a Él le agrade. Hermanos, no debiéramos experimentar soledad, al menos no en ese término. Hay una soledad que considero, y en la posición que yo estoy, porque pues todos casados, esa soledad puede ser entendible, pero no una soledad absoluta. El corazón puede experimentar tristeza del creyente, sí, puede estar abatido, sí, puede haber dolor, sí, pero no puede ser atrapado por una soledad absoluta, una soledad completa. Porque, de nuevo, si atendemos estos principios, estas palabras que estamos entendiendo ahora, deberíamos ser rápidos, prontos para ver e identificar la necesidad y estar allí. O a lo mejor ni siquiera identificar la otra persona, a veces el hermano o hermana que atraviesa por una situación complicada, sentirse atraído a descargar esas cosas que trae, que le dificultan, que está batallando. Es más, incluso pienso que debería darnos un poco de vergüenza o indignación o molestia el que alguno de nosotros no sienta la confianza, la libertad de expresarse, de sacar lo que están en sus vísceras, en sus entrañas. ¿No debería causar vergüenza esto que si alguno de nosotros piensa en algún momento vivir su cristianismo de manera aislada? Porque el cristianismo no fue diseñado para vivir en soledad como el llanero solitario. Eso verdaderamente no es de Dios, no es del Señor. Así como el esposo tiene que ir a trabajar y desea, anhela estar con la esposa y la esposa quiere que su esposo regrese pronto, también ese mismo deseo debemos manifestar nosotros, de estar con la congregación los días domingos, los días miércoles, y si es posible, pues tener algunas actividades, tal vez recreativas, no necesariamente deben ser espirituales, de tener compañerismo durante la semana, una llamada, un mensaje, algo. ¿Por qué esto a veces no es así? ¿Por qué no es así?
Creo que en ocasiones hemos sido descuidados en procurar ser ese imán, ser atractivos para un hermano, para una hermana, para que me procure y tener ese compañerismo, porque quizás hemos descuidado nuestras conversaciones en los días del Señor o los días miércoles antes o durante. Quizás hemos permitido que las conversaciones vanas y frívolas tomen un protagonismo que no corresponde. Tal vez nos hemos descuidado en tener que hablar más de temas piadosos, asuntos relacionados con la dificultad de nuestra vida espiritual y hemos pasado a segundo término. Quizás hemos tenido por bien, en lugar de compartir mi tristeza, mi dolor, mi angustia, y no querer resguardar nuestro orgullo, nuestra imagen, no expresar lo que sentimos y ponernos una máscara, una personalidad diferente a lo que realmente estamos sintiendo. Es probable que las conversaciones que no corresponden a este día están tomando un rol que no corresponde. Siendo esto así, hermanos, si verdaderamente estamos deslizándonos en esa tendencia, ¿qué tan cercano, qué tan lejos estamos de que se presenten estas dificultades de Filipos en nuestra iglesia también? Porque, otra vez, yo estoy seguro que el tema que había allí, la división era un tema particular, un tema personal, tal vez algo circunstancial, me puedo equivocar, pero incluso si es algo más fuerte, teológicamente ya estamos seguros que no es, incluso si fuera algo un poco de mayor importancia, es superficial, porque debemos procurar la unidad, ya tenemos los motivos, tenemos la ordenanza, tenemos claro que debemos procurar la unidad. Quizás se descuidaron de acuerdo a lo que menciono, o algo parecido. El tema de la discusión que había no importa. Lo que es peligroso es la división, la desunión que puede procurarse. Una vez más, les invito, hermanos, que al momento de expresar nuestras necesidades en las reuniones de oración, no nos quedemos con, pues, les pido que oren por mí porque tengo gripa. Hermanos, eso no importa. Más bien sería, hermanos, les ruego que oren por mí, porque durante la semana me estuve amargando, estuve blasfemando o estuve desanimado por la gripa. Yo sé que el problema no es la gripa. Es más, la enfermedad es un agente enviado por Dios para hacerme ver mi condición, cómo me encuentro delante de Él. Y me encontré reprobado. Y eso me asusta, me angustia, me molesta, me indigna. Porque yo sé que el Señor ha puesto todo a mi favor y aún así soy un malagradecido. Oren por mí. ¿Se da cuenta cuán diferente es eso? Y quiero ser más claro, hermanos, es un desperdicio cuando nuestras oraciones, nuestras peticiones, las externamos de esa manera. Oren por mí porque pues estoy desanimado por X cosa. Es un desperdicio. Es un desperdicio. Pero aún en medio de eso, a la luz de lo que estamos entendiendo, bueno, el hermano o la hermana no lo comunica, ok, está bien, pero yo estoy entendiendo que hay algo ahí, no sé qué es, pero hay algo ahí, voy a orar por él o por ella. Y eso será algo bueno, ¿sí? Eso será algo bueno. Pero recuerde que debemos confesar nuestros pecados y también comunicar nuestras tentaciones, no necesariamente esperarnos a que pequemos. Si podemos privarnos de ello, pues mucho mejor prever esa situación. Por eso estamos dando la importancia a este texto, porque hasta donde yo veo hay una unidad en la iglesia y estamos muy unidos ahora, pero somos pecadores. Y eso no va a cambiar hasta que el Señor venga o nos llame a su presencia y podemos tener estas dificultades también. Así que le animo a considerar bien al externar sus peticiones. No estoy diciendo que no las comunique, sino más bien cómo usted está reaccionando a esas situaciones. Sea más puntual y cuanto más puntual será, podemos orar mejor por usted. Y segundo,
usted se estará humillando y la humillación es buena. Es buena la humillación. Nos ayuda. Entonces reitero, si estos principios operan de manera adecuada en la iglesia, podemos cumplir con la ordenanza del apóstol, completar mi gozo. Y fíjese cómo el apóstol Pablo ya pasó a segundo término sus necesidades. A partir de aquí en adelante ya no mencionará mucho. Y las pocas veces que lo ha hecho ha sido muy puntual, ha sido específico porque persigue un propósito cuando ha externado su situación. Este esclavo de Cristo es un excelente cristiano porque está imitando a su Señor, no solamente en persecución, en padecimientos, sino también como Él expresa, Él menciona completad mi gozo, que oraba el Señor Jesucristo, pues que mi gozo sea uno, que todos sean participantes de este gozo. ¿Qué le dijo el Señor Jesús a Pedro? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? 3 veces, hay un énfasis. Es importante, Pedro, es lo que quiero, al punto que quiero llegar. ¿Me amas? ¿Sí? ¿Guardas mis mandamientos? Bueno, me amas, apacienta mis ovejas. El apóstol Pablo sabe que se le han dado ovejas y él las está apacentando, las está estimulando al amor entre ellas, porque él no puede estar allí. Pero aún a la distancia envía una carta y le está dando las formas de operar para que puedan superar esta situación y ser fortalecidos, ser fortalecidos. Entonces, esta expresión, completar mi gozo, es un llamado a que la copa, a que el recipiente de amor sea rebasado al punto de derramarse. Hermano, derrame su amor a Cristo en cada uno de sus hermanos. Quien bebió la copa de la ira en su lugar, demanda que derrame su copa de amor, consuelo y misericordia en favor de aquellos por quienes también su cuerpo fue quebrantado. No somos nadie para negarle el amor a nuestro prójimo. Si hoy se detecta falto, que yo sí me detecto falto de esto, huya a Cristo hoy. Si con esta idea ha pecado, hermano, de que usted considera que yo he llamado lo suficiente, despójese de esa terrible idea y pídale que su copa sea rebosada de amor para derramarlo a otros. Si su oración es sincera, estoy seguro que también pedirá por más. Y así, Señor, como tu cuerpo fue quebrantado, fue molido, fue machacado, que el mío también sea así, a fin de mostrar un amor más excelente, más perfecto, más virtuoso, más compasivo, más entrañable para con los hijos de Dios. Pues así como la uva debe ser aplastada y machacada desde el centro, 1 o 2 veces, o las que sean necesarias, a fin de extraer lo mejor de la uva, para así producir vino y así beneficiar a otros, así también es con el creyente. ¿Y cuál es el centro del creyente? El corazón. Su corazón y el mío serán aplastados desde el centro para extraer lo mejor, de acuerdo al Señor considere, y poder beneficiar a otros. Si sabe esto, ¿verdad? Que para hacer el vino, pues se hace con uvas y las uvas son aplastadas desde el centro para extraer todo, para que no exista ningún desperdicio. Así que hermano o hermana, si tiene una situación muy complicada, compleja y desafiante, el Señor no está tratando con su rodilla, ni con su dedo, ni con sus orejas, está tratando con el corazón porque quiere extraer todo. Y de alguna manera u otra va a utilizar eso para beneficiar a otros. Y si usted está deprimido el día de hoy, está triste, está a desfallecer, está desconsolado tal vez, aún en eso es bueno para nosotros porque vamos a poder estimular, vamos a poder aplicar estos principios. Así que su escenario desfavorable es bueno para los demás. Pero si nos priva de conocer su situación, va a ser complicado poder aplicar estos principios. Si usted opta por ser orgulloso, por ser engañoso,
por cuidar su yo, su imagen, no vamos a poder ayudarle, no vamos a poder ser unidos. Y quizás esto sea otra forma de pecar contra el Señor. El Señor trata con el corazón de las personas porque es ahí donde se encuentra, donde se concentra la sustancia, la mayor pulpita, el mayor jugo, donde reposa lo verdaderamente importante. El corazón, hermanos. Así que si está desanimado, si siente que nunca puede hacer algo bien o siempre está batallando con algo, pues nuevamente le invito. Si está deprimido, está triste, afligido, no se quede allí. Traiga esa situación y expóngalo. Hermanos, si los días miércoles, eso es para quienes realmente son descuidados en venir. Si no pueden venir, se están perdiendo de algo realmente bueno. Si está trabajando, está bien. O hay una situación que impide, ok, de acuerdo. Pero aquellos que pueden venir y no quieren, están pecando contra el Señor y contra la amada iglesia. No nos está ayudando a ser iglesia. Nos está privando. Ahora, usted, si alguno de nosotros dice de manera orgullosa, yo vengo, pero está otra vez limitando su necesidad, no está siendo específico, no está siendo honesto, también nos está limitando. Tengo para todos, hermanos. ¿Sí? Seamos humildes, seamos humildes. La expresión sintiendo lo mismo, de aquí no voy a detenerme mucho, ya hemos mencionado que no se está esperando que todos seamos iguales, pero que sí que exista una, digamos, uniformidad en cuanto a que esto que estamos aprendiendo todos lo apliquemos de acuerdo a cómo lo entiendo, de acuerdo a la gracia que se me ha dado. Y tal vez diga algo, espérense, yo levanto la mano, yo estoy triste, necesito que me consuelen. Ok, pues vamos para allá, concentrar y dar el consuelo. ¿Sí? Entonces, atendamos pues esto. En Efesios capítulo 4, el apóstol Pablo también a la iglesia de Éfesos pues menciona lo importante que es la unidad y dice, ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esta palabra solícito en su idioma original llama a un esfuerzo persistente, porque la unidad espiritual debe cultivarse y preservarse siempre con vigor, con devoción abnegada. Es decir, voy a brindarme sin esperar nada a cambio. La expresión sintiendo lo mismo es un llamado a pensar lo mismo, ser de un mismo parecer. Y Pablo está genuinamente interesado en ello porque esta expresión la encontramos 26 veces en el Nuevo Testamento, pero 10 veces en Filipenses. Por eso vemos que tanto se está repitiendo, porque es algo que le apresuraba mucho, ¿sí? La exhortación es clara, debemos procurar alcanzar el mutuo entendimiento. Pensar de manera individual es incompatible con un espíritu cristiano, porque pensar de manera individual es ir de acuerdo a la corriente de este mundo. Este mundo enseña a pensar de manera individual. Una televisión para ti, un teléfono para ti, todo para ti únicamente. Todo para ti. No piensa de manera colectiva. El mundo ofrece experiencias y nada más, mientras que el cristianismo demanda mortificar todo el bien que este mundo puede alcanzar, privar a mi carne de esos placeres, a fin de glorificar a aquel que consumó la salvación que no merecemos. Cristo pensó en honrar al Padre, el Padre honra al Hijo, y el Espíritu de Dios opera para que ambos lleven su gloria al trabajar con nosotros. Y nosotros somos invitados únicamente porque este Dios Trino fue condescendiente. Participación mínima, sí, pero a fin de cuentas tenemos una participación porque lo ha decidido así. Y nosotros nos debemos a Dios, no al mundo. Y si nos debemos a Dios, Él demanda que con la iglesia, su bella, hermosa y valiosa iglesia, sea edificada con nuestras manos, nuestro tiempo. ¿De qué forma? Versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. No me voy a detener aquí porque se me va a ir el tiempo. Además que ya tenemos un mensaje, pues cuando hablamos de la envidia,
pues, muy bien nutrido, muy bien estructurado, muy claro, podemos recordar eso allí, ¿sí? Pero sí quiero recordarles que un par de expresiones, que la contienda pues es tratar de derribar a otros, tumbarlos, procurar que les vaya mal. La vanagloria es alzarse a sí mismo. Pero el antídoto de estos males es la humildad, lo que procede a mencionar Pablo. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Perdón. Al decir antes bien, él dice, no de esta manera, es decir, no con contienda o vanagloria, no lo hagas así, hazlos de esta otra forma. ¿Cómo, Pablo? Con humildad. Y por si no fuera claro, por si no entendieran qué es humildad, yo te explico, dice el apóstol, yo te ayudo, mi hermano. Él dice, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Hay algo muy interesante que dice el teólogo Jonathan Edwards, ya lo he mencionado en otras ocasiones. Él dice que la humildad puede definirse como un sentido de nuestra propia insignificancia y maldad comparada con Dios. Otra vez el anclaje. No me voy a comparar con los demás, no me voy a comparar con el yo de hace 10 años ni 5 años. Me voy a comparar con Dios, mi insignificancia y maldad con Dios. Entonces, la humildad puede definirse como un sentido de nuestra propia insignificancia y maldad comparada con Dios, seguida por una disposición, es decir, una voluntad a un comportamiento que responda a ella. Explico. Yo quiero entender la humildad, pues debo ver a Dios en su grandeza, su magnificencia. Y soy muy pequeñito. Él es infinito, yo soy finito. Bueno, Él es eterno, para empezar. Y también debo ver mi calidad moral, mi código de valores que queda muy por debajo de lo que Él es. Eso me hace sentir todavía más pequeño, más insignificante, muy malo, malvado, perverso. Pero eso no es suficiente para andar con humildad y sencillez. Porque una vez que he entendido eso, que tengo una visión clara de mi pequeñez, de mi maldad ante Dios, les menciona bien Edwards, seguida por una voluntad, un comportamiento que responda a lo que yo he entendido. Entonces, yo puedo acercarme a la humildad, no voy a decir ser humilde porque no lo soy, pero tal vez acercarme a ello cuando reconozco lo que soy delante de Él, de Dios, y hay acción, ¿sí? Hay acciones. Primeramente necesito entender quién es Él, quién es Dios. Después entiendo quién soy yo, el lugar que ocupo, y después hago. Eso es muy diferente a lo que el mundo enseña. El mundo enseña, tú haz, pues si eres humilde. Todo al revés. Pero no entendemos, somos compasivos, somos misericordiosos, ellos están como nosotros en otro tiempo anduvimos. Si no hay reconocimiento de Dios, no hay humildad, no hay sencillez, aunque algunas personas en el mundo pareciera que sí lo son, eso no lo voy a negar, parecieran moralmente buenas. Yo recuerdo mucho cuando mis papás, mayormente mi papá me decía, cuando peleaba con mis hermanos, o ellos conmigo, yo pensé que nomás me lo decía porque sí o tal vez sí, ya después de grande le encontré mucha utilidad. Me decían, pues quítate de ahí, no estás peleando ya. Pero yo quiero estar aquí sentado, yo quiero estar con el perro, con el videojuego, comiendo, lo que sea. Yo llegué primero, y ya me toca, quítate de ahí, no estés peleando. Era su forma de ser. Pero a mí me golpeaba mucho en el orgullo porque yo decía, no, ¿y mi lugar dónde está? O sea, yo quiero mi espacio, o yo soy el hermano mayor, él me tiene que servir a mí. Nada de humildad ni sencillez, mucho orgullo. Pero por ahí ya a la universidad le encontré una utilidad a ello, porque se sigue presentando más o menos lo mismo, y comencé a aplicar eso. Aunque aunque tuviera razón o mucha razón, yo me voy a quitar, no quiero problemas. No quiero más problemas, no quiero dificultades, además ni me creen mis papás, nomás no quiero más problemas, mejor me voy a quitar de una. Y comencé a hacer eso. Y esa práctica se me quedó, estimando a otros como superiores a mí. Así que lo que mi papá me decía de niño, pues sí tuvo un bien. No sé cuál era su
su intención principal quizás no quería lidiar con algo, pero le encontré una utilidad. Y eso me ha acompañado por muchos años, más de 10 años aplicando ello. Que a veces mencionan, oye, eres muy servicial, ¿cómo le haces? ¿Cómo le haces? ¿Cómo le haces? No, pues el Señor da gracia, da gracia. Algunas personas sí les decían, sobre todo amigos que yo entendía que tenían dificultades con sus hermanos. Mira, te voy a decir qué me sirve a mí. Tenga razón o mucha razón o no la tenga, como sea, no importa. Yo me quito de ahí. Y miras cómo se me ha traído paz, me ha ayudado. Y me decían, no, yo no puedo hacer eso. Pero las pocas amistades que sí lo hicieron me comentaban, tienes razón, me dice, ayuda mucho a hacer eso. De verdad, porque primero me ayuda a ser empático, a mí me gusta más utilizar términos bíblicos, ser compasivo, entender que a lo mejor pues yo podía privar un poquito del bienestar del momento, de lo que sea que estaba disfrutando, que me tenía que quitar, y me ayudó a acercarme más con mi hermano, con mi hermana, o con X persona. Salud. Y pues creo que más o menos lo que quiere hacer entender el apóstol Pablo. Considera a otros superiores a ti. Sírveles. Que tu voluntad esté inclinada a ayudarle a otros. Hermanos, si no consideramos a otros superiores, entonces yo soy superior y ellos me tienen que servir. Y eso lo veo más ahora que estar aquí enfrente de ustedes. Si yo no los considero superiores a mí, es muy fácil deslizarme, ser tentado, querer que otros me sirvan. Es muy fácil. Si cuando no hay ningún un estatus, ¿no?, arriba de otros, está la tentación, pues cuanto más cuando uno está esta posición de ser visto por los demás. Los demás son superiores a mí, lo sean o no lo sean. No es porque tengan un valor intrínseco, porque no lo tienen. Ni usted ni yo no lo tenemos. La única razón por la que yo estoy aquí es porque el Señor ha visto bueno eso, es porque ha desarrollado en mí cualidades para estar aquí enfrente de ustedes y servirles. Pero no es porque yo me lo haya ganado. No, no va por ahí. La razón por la cual yo debo estimarlos a ustedes superiores a mí no es porque usted ha hecho algo, sino porque el Señor me lo pide. Y eso me facilita las cosas. Porque si el día de mañana, que seguramente va a pasar, me ofende, me decepciona algo, yo tengo que sobreponerme a ello y volverles a servir. Es más, ser compasivo. Recuerdo que una persona me decía, de esas personas que les mencionaba cuando me había enemistado con algunas personas y buscando reconciliación. Y a veces parecía como que más difícil con las personas que me ofendieron. Y yo decía, pues está bien, no hay ningún problema. Y no podían creer que, pues te perdono, no hay ningún inconveniente. Si se puede fomentar la amistad, qué bueno, y si no, no hay ningún problema. Y me decía, yo no puedo entender, Adán, cómo es que tú puedes perdonarme sin ningún inconveniente o no tienes ninguna reserva. Mira, le dije, primeramente tú no mereces el perdón. No lo mereces. Te portaste muy mal. Pero es algo bueno para ti porque yo perdono porque mi Señor me lo pide. Que sea deudor de amar a otros. Así que puedes estar seguro, puedes estar segura que ese perdón va a seguir allí. Espero que sea así. No está en lo que tú ya has hecho, ni lo que puedes llegar a hacer. Es porque Dios me lo pide a mí. Porque una de las evidencias de que yo he recibido perdón es que yo puedo perdonar y debo hacerlo. Una de las marcas, evidencias, señales de que estoy vasto de amor es que puedo amar a otros. El no amar es una mala señal. Es una mala señal. Y ya para ir terminando, nosotros vemos a Cristo y decimos, qué humilde el Señor Jesús. Pero a la luz de la definición que hemos meditado, Él no es insignificante, Él no es pequeño ante Dios, por lo tanto no puede ser insignificante. Él no pecó, no hay maldad, por lo cual Él no es menos en santidad que nuestro Dios. Entonces, de alguna manera, Cristo, en ese entendimiento, no es humilde. Sin embargo, Él vino a este mundo y vivió la vida de sencillez y humildad que usted y yo debemos vivir.
Él vino a mostrarnos, a marcar el camino. Él vino a servir. Él vino a servir. ¿Quién soy yo para limitarme en servir a otros si mi Señor lo ha hecho? ¿Qué hace el apóstol Pablo en sus prisiones? Él entiende que debe servir. Él debe servir, esté donde esté como esté, se sienta como se sienta. Otra vez, hermanos, tiene depresión, aflicción, necesidad. Usted puede servirnos comunicando sus necesidades. Para eso se requiere humildad. Por eso he titulado este sermón así: la humildad como el camino a la unidad. Necesitamos entender esto. Y como he mencionado, si tal vez no fui lo suficientemente claro, el siguiente sermón vamos a seguir tratando ello. Y termino con esta expresión y un deseo: que el amor de nuestro Dios subordine siempre nuestros corazones. Así sea. Amado Dios,